Hay historias que comienzan con palabras y otras con silencios. Esta comenzó con una mirada. Una de esas miradas que, aunque no tienen voz, lo dicen todo. Tristeza, esperanza, amor, dolor y algo más profundo. Algo que solo quienes han amado de verdad pueden reconocer, la fe ciega de quien espera a pesar de todo. En una esquina cualquiera, de un barrio cualquiera, bajo un cielo que llora casi a diario, se repetía la misma escena una y otra vez. Un perro, solo, sentado sobre el andén mojado, sin moverse, sin pedir nada, con la mirada fija en la distancia, como si esperara a alguien que prometió volver, como si el tiempo no existiera para él, como si el amor fuera más fuerte que el olvido. La gente pasaba, lo veía, algunos se detenían un momento, otros simplemente lo esquivaban sin entender. ¿Por qué siempre está ahí?, murmuraban. ¿No tiene dueño?, preguntaban otros. Algunos pensaban que era un perro callejero más, abandonado, sin rumbo. Pero había algo diferente en él. No se comportaba como los demás. No buscaba comida. No seguía a nadie. Solo estaba ahí, inmóvil, como una estatua de lealtad hecha carne. Los niños comenzaron a llamarlo Esperón, porque siempre estaba esperando, día tras día, noche tras noche, bajo el sol ardiente del verano, bajo la lluvia persistente del otoño, bajo el viento helado del invierno. Esperón no se movía, solo observaba, solo respiraba, solo confiaba. Hubo quienes intentaron llevárselo. Un joven trató de adoptarlo, lo subió a su auto, le dio comida, una manta y un rincón cálido en su casa. Pero al día siguiente, cuando despertó, el perro ya no estaba. Había regresado a la esquina, a su lugar, a su promesa. Otro señor le construyó un refugio improvisado con cartones y plástico para protegerlo del agua. Él lo aceptó, pero no se alejaba. Siempre volvía al mismo punto exacto del andén, como si en ese lugar estuviera atado a un recuerdo. Como si allí, en ese trozo de acera, el tiempo se hubiera detenido para él. Y entonces comenzaron las historias. Los vecinos empezaron a preguntarse si tal vez su dueño había muerto. Otros decían que lo habían abandonado. Algunos pensaban que lo habían olvidado. Pero había algo que nadie podía negar. Ese perro estaba esperando a alguien muy importante, a alguien que en algún momento le dio razones para creer que valía la pena esperar. Pasaron los meses, pasaron los años, y Esperón seguía ahí. Ya no era joven. Su pelaje, antes brillante, comenzó a encanecer. Sus patas ya no eran tan firmes, y sus ojos se veían más cansados, pero nunca vacíos. Seguía observando la distancia con la misma fe con la que lo hacía desde el primer día. Un día, una reportera local que pasaba por la zona lo vio. Se detuvo. Le tomó una foto. Preguntó por él. Escuchó la historia de los vecinos y publicó una nota. El perro que espera a su dueño todos los días bajo la lluvia. En pocas horas, la historia se viralizó. La imagen de Esperón se compartió en miles de pantallas. Su mirada traspasaba celulares, computadoras, periódicos. Millones de personas en todo el mundo vieron la fidelidad pura reflejada en su rostro. Y millas lloraron sin conocerlo. Fue entonces cuando, en un rincón lejano del país, un hombre recibió un mensaje, una captura de pantalla. Un rostro que no veía desde hacía muchos años, un rostro que jamás había olvidado. Dejó el teléfono a un lado, cerró los ojos y sintió cómo el pasado lo golpeaba como un tren. ¿Es posible que aún esté vivo?, susurró. Y así comenzó el viaje, un viaje hacia el reencuentro, un viaje hacia una promesa rota, un viaje hacia el único ser en el mundo que jamás lo había dejado de esperar.
Mientras tanto, en aquella esquina, bajo una llovizna tenue, Esperón seguía ahí, como si su alma supiera que algo estaba por cambiar, como si, después de tantos años, el corazón aún pudiera presentir que lo imposible estaba a punto de suceder. No hubo fanfarria, no hubo música, no hubo cámaras grabando el momento. Solo fue un instante eterno. Desde el fondo de la calle, una silueta familiar comenzó a caminar. Lenta, insegura, pero decidida. Esperón, que había pasado años enteros sin levantarse de ese punto, sintió algo en el aire. Se puso de pie, tembloroso, lento, y entonces lo vio. Aún faltaban metros, pero sus ojos ya sabían, su alma ya sabía, y su cuerpo, cansado, viejo, desgastado, se llenó de vida. Salió corriendo. Por primera vez en años, corrió como si el tiempo no existiera, como si sus patas fueran jóvenes otra vez, como si el amor lo empujara con fuerza. El hombre, al verlo, cayó de rodillas. No pudo contener las lágrimas y abrió los brazos como cuando uno abraza al tiempo perdido. Esperón saltó, ladró, lloró y se dejó abrazar, como si el universo entero hubiera estado esperando ese momento, como si todos los días bajo la lluvia hubieran valido la pena. Y en ese abrazo, en esa esquina, bajo la lluvia, el mundo se detuvo. La lluvia no cesaba, pero esa vez no importaba. El agua que caía del cielo no era más intensa que la que caía desde los ojos de ese hombre arrodillado en la acera. Se abrazaban como si intentaran recuperar los años perdidos con un solo gesto, como si el tiempo pudiera comprimirse en un instante y todo el dolor, el abandono, la ausencia, pudiera sanarse con un encuentro. Esperón, el perro que había esperado sin entender de relojes, solo movía la cola. No ladraba, no exigía, solo se dejaba abrazar, como si supiera que su espera había terminado, como si cada lágrima que tocaba su pelaje fuera una palabra de perdón, una caricia del destino, una promesa renovada. El hombre se llamaba Julián. Había vivido en esa misma calle muchos años atrás. Aquel perro no era un extraño. Era su compañero, su amigo más fiel, su sombra. Lo encontró siendo un cachorro, abandonado dentro de una caja de cartón, cubierto de sarna y miedo. Le puso por nombre Max, y desde ese momento fueron inseparables. Max dormía junto a su cama, lo acompañaba al trabajo, se subía con él al bus, lo esperaba a la salida del supermercado. Max conocía su risa, su voz, su forma de caminar. Julián, por su parte, juraba que Max entendía cada palabra, cada silencio. Pero un día todo cambió. Un accidente, una noche, una ambulancia, un hospital, un traslado urgente a otra ciudad, una familia que no pudo hacerse cargo del perro. Una promesa rápida. En unos días vuelvo por él. Pero los días se hicieron semanas. Las semanas, meses, y los meses se volvieron años. Julián había estado en coma, 3 meses en total. Luego vino una rehabilitación larga, dolorosa. Perdió su casa, su trabajo, su rumbo. Lo perdió todo, excepto el recuerdo de Max. Lo había buscado, pero las pistas se habían borrado. Nadie sabía decirle dónde estaba. Su barrio ya no era el mismo. Y poco a poco, como pasa con los dolores más profundos, aprendió a callarlo, pero nunca a olvidarlo, hasta que esa imagen llegó a su teléfono, hasta que esos ojos, los mismos de siempre, lo miraron desde una pantalla. Y entonces supo que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Mientras lo abrazaba, la gente comenzó a reunirse. Algunos vecinos reconocieron a Julián. Otros solo observaban en silencio, conmovidos por la escena. Una señora mayor, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Nunca dejó de esperar, ni un solo día». Y esa frase quedó flotando en el aire como un himno, como una lección que ni 1000 palabras podrían explicar.
Julián miró a su alrededor, luego al cielo. Apretó a Max contra su pecho y dijo en voz baja: «Perdóname». No era necesario que dijera más. Max ya lo había perdonado. Lo había perdonado desde el primer día, desde la primera noche en que se quedó solo, desde la primera lluvia que lo mojó, desde la primera vez que alguien le ofreció un hogar y él lo rechazó porque su corazón ya pertenecía a alguien más. Esa noche, por primera vez en muchos años, Max no durmió en la esquina. Durmió en una cama, caliente, con su dueño a un lado, con el corazón lleno. Pero esta historia no termina ahí, porque cuando se comparte un acto de amor tan puro, algo se mueve en los demás, algo cambia. A la mañana siguiente, la historia fue noticia nacional. El perro que esperó años en la calle se reencuentra con su dueño, titulaban los medios. Las redes se inundaron de mensajes, dibujos, poemas, canciones. Algunos decían que era la prueba viviente de que el amor verdadero sí existe. Otros confesaban que la historia los había hecho reconciliarse con sus propios errores, que les había recordado a sus propias mascotas, que les había devuelto la esperanza. Julián, por su parte, no quiso fama. Rechazó entrevistas, rechazó dinero. Solo aceptó una cosa: volver a empezar. Con Max, juntos, como antes, como siempre. Y así, en medio del ruido del mundo, de la velocidad de los días, de las prisas y los olvidos, dos seres demostraron que hay cosas que no se borran, que hay lazos que ni el tiempo, ni la distancia, ni el olvido pueden romper. Max ya no era esperón. Volvía a ser quien siempre fue, el amigo fiel, el guardián del amor, el que jamás traicionó la promesa silenciosa de un corazón que sabe esperar. Y aunque ya no estaba en esa esquina, su historia seguiría viva mucho tiempo más. Porque no todos los héroes usan capa. Algunos solo tienen 4 patas, un par de ojos que hablan sin palabras y un alma que sabe amar para siempre. Con el paso de los días, la historia de Max y Julián dejó de ser solo una anécdota local. Se volvió una de esas historias que viajan sin necesidad de pasaporte, que atraviesan fronteras porque hablan un idioma que todos entienden, el del amor verdadero. En una escuela de la ciudad, una maestra utilizó el video del reencuentro para enseñar a sus alumnos sobre empatía. Al terminar la proyección, los niños no dijeron una sola palabra. Solo hubo silencio y lágrimas. Uno de ellos, de apenas 7 años, se acercó y le dijo: «Profe, cuando sea grande quiero amar así». Fue entonces cuando la maestra entendió que esa historia había sembrado algo que ningún libro podría explicar. En otro lugar, una mujer mayor que vivía sola decidió por primera vez en años salir al refugio de su barrio y adoptar un perro. Llevaba décadas con el corazón cerrado, convencida de que nadie, ni humano ni animal, podría volver a tocar su alma. Pero al ver la historia de Max, algo dentro de ella se rompió, o tal vez se reconstruyó. Ese mismo día abrazó a un cachorro ciego y le prometió que jamás lo dejaría solo. Los mensajes no paraban de llegar. Cartas, correos, videos. «Gracias por recordarme que aún existe el amor sin condiciones», decía una mujer desde Argentina. «Ahora entiendo por qué mi perro se quedaba en la puerta cada vez que salía. Él también me estaba esperando», escribió un joven desde México. En Colombia, una fundación de rescate animal usó la historia para promover adopciones. Y durante esa semana, más de 50 animales encontraron un hogar. Julián, abrumado por todo el cariño, decidió hacer algo más. No podía devolverle a Max los años perdidos. No podía borrar las noches frías, las lluvias interminables, los amaneceres en soledad. Pero podía transformar su historia en una nueva oportunidad para otros. Fundó un pequeño refugio,
al que llamó la esquina de Max. Un lugar donde ningún animal tendría que esperar bajo la lluvia. Un lugar donde la espera se transformaría en encuentro. El refugio comenzó con poco: 4 paredes humildes, algunas camas improvisadas, donaciones básicas, pero lo que tenía era más poderoso que cualquier infraestructura: un propósito. Cada perro que llegaba encontraba no solo un techo, sino también una historia. La historia de Max estaba colgada en la entrada. Una imagen suya, bajo la lluvia, con la frase que lo había hecho famoso. Nadie entendía por qué siempre estaba ahí, hasta que un día su dueño regresó. Con el tiempo, ese cartel se volvió símbolo de algo más grande. Personas de distintos lugares llegaban no solo a adoptar, sino también a sanar. Porque en ese refugio no solo se rescataban perros, también se rescataban personas. Personas que habían dejado de creer, personas rotas, personas con culpas, miedos, pérdidas. Allí, entre ladridos y caricias, encontraban consuelo. Porque cada animal que había esperado bajo la lluvia también llevaba consigo una historia que merecía ser contada. Max, ya anciano, caminaba entre ellos como un sabio. No ladraba, solo observaba, como si entendiera que, de alguna forma, su dolor había servido para algo más grande, como si supiera que su espera, aunque larga y dura, había encendido una luz para miles. Una tarde, un niño con autismo llegó al refugio con su madre. No hablaba con nadie, apenas reaccionaba al entorno. Pero cuando Max se le acercó lentamente y apoyó su cabeza en sus piernas, el niño sonrió. Fue la primera vez que su madre lo veía hacer ese gesto espontáneo. Lloró en silencio y abrazó al perro como si acabara de recibir un milagro. Otro día, un hombre que había perdido a su familia en un accidente encontró en Max la fuerza para seguir adelante. Se sentaba con él durante horas, sin hablar. Solo lo miraba. Y Max, como siempre, lo entendía todo sin necesidad de palabras. En sus ojos había sabiduría. En su silencio, consuelo. En su presencia, esperanza. Y así, mientras el mundo seguía su curso, Max se convirtió en algo más que un perro que esperó. Se volvió símbolo, puente, testimonio viviente de que el amor verdadero no se rinde, no olvida, no abandona. Los años comenzaron a pesarle más, su caminar era más lento, su respiración más corta. Pero su corazón, ese corazón inmenso que había esperado durante años bajo la lluvia, seguía fuerte. Julián, consciente de que el tiempo no se detiene, comenzó a escribir un libro. El perro que me esperó, lo tituló. No era una historia sobre un animal, era una historia sobre redención, sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces lo que creemos haber perdido nos espera pacientemente, aunque el mundo entero nos diga que es tarde. Max solía sentarse frente a la ventana del refugio, como lo hacía antes en aquella esquina. Solo que ahora no lo hacía para esperar, sino para contemplar. Como si disfrutara ver a otros encontrar lo que él también había encontrado. Un final feliz, o al menos una nueva oportunidad. Porque al final, todo lo que un ser vivo necesita es sentirse esperado, sentirse amado, sentirse en casa. Y Max ya estaba en casa. El día que Max cerró los ojos por última vez, el cielo también lloró, como si la lluvia quisiera acompañarlo en ese último viaje, como si el universo supiera que se iba un alma que no solo había esperado, sino que había enseñado a esperar. Ese día no hubo palabras, solo abrazos, no hubo despedidas, solo gratitud. Julián lo sostuvo entre sus brazos, como aquella vez en la esquina, y le susurró: «Gracias por no rendirte, gracias por enseñarme lo que es el amor que no exige nada, que solo da». Max se fue en paz, tranquilo, rodeado de amor. Sabía que su misión estaba cumplida,
que lo que había hecho, con su silencio, con su fidelidad, con su espera, había tocado vidas que jamás imaginó, y que su historia viviría en cada rincón donde alguien decidiera no rendirse, no abandonar, no olvidar. Después de su partida, la esquina donde solía esperar fue decorada con flores, dibujos, mensajes. No era solo un lugar físico, era un símbolo, un altar a la lealtad, a la constancia, a lo eterno. Muchos iban allí a recordar a sus propias mascotas, a escribir cartas a quienes habían perdido, a dejarse conmover por una historia que parecía imposible, pero que había sido completamente real. El refugio La Esquina de Max siguió creciendo. Cada perro que llegaba era recibido con el mismo amor. Y cada adopción llevaba consigo la semilla de una historia que merecía ser contada. Julián, aunque marcado para siempre por esa espera, vivía con el corazón lleno. Cada vez que alguien preguntaba por qué había fundado ese lugar, él solo respondía: «Porque alguien esperó por mí y me enseñó que siempre se puede volver». Y tal vez ese sea el verdadero mensaje que Max dejó, que nunca es tarde para amar, para volver, para reparar, para sanar. Que a veces no necesitamos palabras ni gestos grandes, solo estar. Solo quedarnos ahí fieles, aunque el mundo no lo entienda. Porque todos en algún momento de la vida hemos sido Max. Hemos esperado algo que no sabíamos si volvería. Un padre que se fue. Un amigo que se alejó. Una promesa que no se cumplió. Un amor que se perdió. Y todos también podemos ser Julián. Podemos haber fallado. Podemos habernos ido. Pero también podemos volver. Podemos reparar. Podemos reencontrarnos. Y si algo nos enseñan estas historias, es que el amor real nunca exige, solo permanece. Hoy, mientras ves este video, puede que tengas a tu lado a ese ser peludo que te espera cada vez que llegas a casa, que mueve la cola con solo verte, que te ama sin importar tus errores. Abrázalo, míralo a los ojos y prométele que tú también estarás ahí, sin importar el tiempo. Y si ya no lo tienes, si ya cruzó el arco iris, cierra los ojos y recuérdalo, porque él nunca te olvidó. Porque seguramente aún te espera, en algún lugar del alma. Gracias por acompañarnos en esta historia. Gracias por creer, como nosotros, que las mascotas no son solo animales. Son familia. Son amor hecho presencia. Son puentes entre lo que somos y lo que quisiéramos ser. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Mundo Animal. Porque aquí cada video es un homenaje a la fidelidad, al amor puro y a esos héroes silenciosos que nos enseñan a ser mejores. Comparte este video con alguien que ame a los animales o con alguien que necesite volver a creer. Porque tal vez, solo tal vez, este video sea esa señal que estaban esperando.